25.1 del Immigration Refugee Protection Act. Así que manos a la obra y hablemos de qué es esto. Lo que mal llaman o dicen que es un permiso para los indigentes, que no es real, es un permiso humanitario, para aquellos permisos, es un permiso de trabajo para aquellas personas en necesidad. La regulación, ¿qué dice? La regulación dice que es un permiso de trabajo que se da de acuerdo a la sección 200 con el fin de que una persona extranjera que se encuentre en suelo canadiense pueda trabajar en Canadá y se pueda sostener por ellos mismos a pesar de que no tienen la capacidad de tener este permiso de trabajo. Y esto opera exclusivamente ¿para quién? Para aquellas personas que son portadores, como lo dije hace unos minutos atrás, de un permiso de estudio y que por alguna razón de la vida, siendo portadores de ese permiso de estudio, algo sucedió en su vida que está más allá del control de ellos y que no les permite continuar siendo o utilizar sus ahorros o sus propios recursos para seguir viviendo en Canadá y pagar sus tuition fees o pagar sus obligaciones, subsistir, su renta y todo lo que necesita para subsistir dentro de Canadá, o para aquellas personas que tienen un permiso temporal y que fue expedido de acuerdo a la sección 24.1 o del Immigration and Refugee Protection Act o IRPA y que esté válido por lo menos 6 meses. Esto es lo que dice la ley. Hablemos de qué estudiantes pueden. Esto es lo que la ley dice en principio y ahora vamos a ver cómo lo podemos aplicar en este momento. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley cuando se refiere a estudiantes que han sido destituidos o que han perdido la calidad de estudiante o que no han podido continuar con su calidad de estudiante? Es para aquellas personas que son extranjeras, que están en Canadá con un permiso de estudio y que debido a circunstancias más allá de su control personal, se pueden encontrar en una situación en donde no pueden continuar con sus estudios en Canadá porque no tienen cómo suplir sus gastos y sus necesidades día a día, incluyendo el pago de la universidad. Y que, bueno, cuando la institución conoce la situación de la persona y la institución la institución educativa me refiero, ha hecho algo por remediar el asunto, el estudiante para poder ser candidato perfecto para este tipo de permiso de estudio tiene que demostrar que, primero, que es un caso o que la situación o él se ve en esta situación debido a que ha pasado o hay una situación en su país de origen que está por fuera de su control, como por ejemplo hay una situación de violencia, hay guerra, o ha colapsado el sistema bancario o ha colapsado el sistema judicial del país y el país se encuentra en un caos, o cuando por cualquiera de las causas, no sé, la persona que le estaba dando el main support para estar aquí o el aporte personal para poder estar en Canadá sufrió un disrupt, o sea, un ataque dentro de el giro normal de su vida y hay que argumentar. Ahora, lo importante aquí es que hay que determinar que cada caso, todo lo quieren formar, que en un proceso migratorio hagamos un caso y que ese caso podría ser replicarse muchas veces. Cada caso se estudia de acuerdo a sus propios méritos y además de estudiarse por sus propios méritos, es factible o muy factible desde el principio que el oficial de inmigración te haga una entrevista. ¿Por qué? Porque quieren determinar cuál es la razón por la cual tú estás pidiendo este permiso de trabajo excepcional, ¿ok? Estamos hablando de las reglas generales y ahorita vamos a ver cómo aplicamos esto al mundo hoy, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy con la situación que estamos viendo, ¿no? Entonces, en principio, el aplicante tiene que ser o student, tiene que tener un permiso de estudio o tiene que tener un permiso, un temporary resident permit, un permiso temporal.
de residencia. Se oye como muy igual, pero son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, tiene que ser uno o el otro y tiene que demostrar que las circunstancias por las cuales esa persona no puede ser autosuficiente financieramente y requiere trabajar es porque ha pasado algo dentro de su entorno que impide que esa persona pueda mantenerse personalmente con sus recursos, con sus propios recursos financieros. Entonces, cuando se comprueba esto, lo que pasa es que se expide un permiso de trabajo abierto, pero ojo, este permiso de trabajo es por un tiempo determinado, un tiempo corto, no es por un tiempo largo y es simplemente con la razón de remediar la situación de la persona o la situación financiera de la persona. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Ok? La otra cosa es que una vez esto pasa, cuando hablamos de un estudiante, no se puede esperar que el permiso de trabajo sea expedido por el término completo de los estudios, sino simplemente por el término en que la persona tiene la situación que la hace caer bajo esta circunstancia excepcional. Eso es supremamente importante. Y esa persona tiene el estatus de estudiante y tiene que demostrarlo, ¿ok? Eso es súper importante. Ahora, ¿cuál es lo otro que es importante? Es que si la persona no tiene un permiso de estudio, de acuerdo a la regulación 208, la persona debe tener o debe poseer o debe ser portador de un permiso de residente temporal o un temporary resident permit, ¿ok? Y Angélica, ¿qué es eso de una residencia temporal? Si tú siempre nos hablas de que hay dos tipos de residencia, ¿qué es eso de una residencia temporal, un permiso o un temporary resident permit? Y bueno, el temporary resident permit es un estatus sumamente especial que se le da a aquellas personas que por alguna razón son inadmisibles a Canadá o que no son inadmisibles, sino que están en una situación excepcional y que bajo la discreción del ministerio, un oficial de inmigración o un oficial de visa expide el permiso para estar temporalmente en Canadá porque por los métodos normales, por llamarlo de alguna forma, la persona no puede tener una residencia temporal como visitante, estudiante o como trabajador. Se llama Temporary Resident Permits o permisos de residencia temporal. Como el nombre está, en inglés se puede distinguir, pero puede ser muy, para ustedes similar cuando yo les hablo de una residencia temporal como visitante. Entonces, residencia temporal como visitante, como trabajador y como estudiante, y esto es un permiso de residencia temporal. Es totalmente distinto y aplica en casos muy concretos. Por ejemplo, una persona que le fue denegado el landing, está en Canadá y está esperando hacer su aplicación, puede pedir un Temporary Resident Permit mientras que llega su aplicación. Esos son los dos casos que contempla la regulación 208 cuando hablamos de un permiso de trabajo por razones excepcionales en casos humanitarios. Y ahí aquí es donde viene el ayayay y el mamita mía de qué es lo que estamos viviendo hoy. ¿Ok? La ley bajo la regulación 208 establece que es para los que tienen portadores de una residencia temporal como estudiante o el que tiene un permiso como residente temporal. Solamente para esas dos personas. O sea que si la persona es visitante no puede. O portajo y por alguna razón no lo tiene, hay que mirar el caso con lupa, también lo puede, tampoco aplicaría. Y un estudiante, bueno, después de que tenga un estudiante que vino por menos de 6 meses o por un periodo de 6 meses y no tiene visa de estudiante sino de turista, tampoco aplicaría en principio.
Pero fíjense que la regulación 208 es muy especial porque habla de que cada caso se estudiará por sus propios méritos, ¿ok? Cuando hablamos de sus propios méritos es de acuerdo a lo que sucede, de lo que está alrededor de cada caso. Entonces es interesantísimo ver esto, porque a lo que nos estamos enfrentando en este momento con la situación que hoy estamos viendo es que hay personas que son portadoras de una residencia temporal como visitante en Canadá y que por razones ajenas a su voluntad, es decir, el país de donde son, cerró los cielos y no se pueden ir. Están aquí, vinieron con dinero para estar aquí 1 mes, 2 meses o vinieron para estudiar 5 meses y se quedaron porque no tienen cómo devolverse, porque no existe un avión, porque no hay un vuelo programado, porque la persona no está, porque el país de donde son no aceptan vuelos, no hay cómo viajar. La persona está atrapada dentro de Canadá, pero tiene vigente un permiso o una residencia temporal como visitante. ¿Qué podríamos hacer? En este caso en particular, como estamos hablando de una situación que no tiene precedentes, que la ley nunca se imaginó que esto podría llegar, y eso que nosotros somos parte de derecho consuetudinario, que quiere decir que la costumbre va más rápido que la ley aquí, que el ejercicio de la ley como tal. Podemos aplicar este permiso por analogía y con un argumento legal, estableciendo las pruebas necesarias, que si usted, a pesar de que no es un portador de un permiso de residencia temporal o un portador de un permiso de estudio, usted podría aplicar a este permiso siempre y cuando usted pudiera demostrar que está en necesidad de tener este permiso de trabajo para poder subsistir. Y que usted está en esta situación no porque usted quiera. Hoy yo estaba aquí. También puede aplicar una persona que vino a trabajar, pero no cumple con los requisitos para recibir el subsidio establecido por el gobierno federal y la empresa cerró. Ahora, si la persona viene con un permiso de trabajo cerrado, la empresa cierra, técnicamente esa persona, como la empresa cerró, su permiso de trabajo quedó sin validez. Entonces tendría que extenderlo. A esa persona tendríamos que pedirle entonces, podríamos pedir un permiso de residencia temporal porque vino con un permiso de trabajo que se malogró por las circunstancias que estamos viviendo hoy día y que no se pudo, fue fallido, fracasó. Entonces, podríamos manejar a través de una residencia, un permiso de residencia temporal para que la persona pudiera llegar a este permiso de trabajo. Esa es una. La otra es si la persona vino como turista que les acabo de explicar, tendríamos que, de acuerdo a las propias circunstancias de cada persona. Por eso les digo que no es fácil decir, bueno, yo voy a aplicar a un permiso humanitario, le llaman el permiso de los indigentes, el permiso de, yo qué sé, todos los nombres me dan hasta risa. Y hablan, sí, es que crearon un permiso. Este permiso ni lo han creado, ni es nuevo. Está en la ley desde el año 2000, desde junio 28 del año 2002, que fue que se hizo enacted o que salió vigente el Immigration and Refugee Protection Act y sus regulaciones. Así que no lo miremos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede estar en Canadá bajo una residencia temporal, que es de acuerdo a la Temporary Resident Visa, que es de acuerdo a la sección 22 del Immigration and Refugee Protection Act, y la persona teniendo esta calidad, ya sea bajo la regulación 192, que es el visitante, la 195, que es el trabajo, y no lo voy a hartar con esto, ni la 211, que es la de estudios, sino que la persona tiene una residencia temporal y está en Canadá. En este momento, esta regulación 208 debería hablar no de portadores de un permiso de estudio, sino portador de una residencia temporal o un minister permit. Supongo que en algún momento la ley lo cambiará. Angélica, han habido personas que hayan hecho esto en estos momentos. He hecho, pero he podido hacerlo a través, cumpliendo con la norma y argumentos. Recuerden que estamos en un caso sin precedentes y hay que trabajar sin precedentes. O sea, tenemos que, como le digo yo a mis clientes, hay que ir a la lucha. Y yo soy de las que pelo los dientes por mi cliente y muerdo y hago lo que tenga que hacer por mis clientes, pero tenemos que improvisar y tomar lo que hay en la ley para trabajar sobre analogía y poder cuadrar un argumento
que pudiese encuadrar en lo que dice esto, porque fíjense, en la regulación 186F, que dice es que todo extranjero ningún extranjero en Canadá, perdón, la regla dice, la regulación 180 dice que un extranjero puede trabajar en Canadá sin permiso de trabajo en ciertos casos. En la F dice, y si ellos están estudiando tiempo completo y pueden trabajar en el campus de la universidad. ¿Ok? Si ellos están estudiando tiempo completo en la universidad, pero pueden trabajar en el campo de la universidad, dentro de la universidad. Y que la persona, la 186F dice que la persona puede trabajar off campus, puede trabajar si estudia menos de 6 meses, si no es full time, puede trabajar in campus, y si estudia full time puede trabajar full off campus o fuera del campus de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy hablando que la persona que está en esta necesidad por sus circunstancias, porque es que puedo hablar aquí que puede ser un portador de acuerdo a la sección 22 del Immigration and Refugee Protection Act, un portador de una residencia temporal como visitante, pero que su propósito fue un short-term visitor, que es lo que le llamamos a las visas SX, siempre lo digo al revés. Las visas SX, que son visas que vienen a un periodo de estudio por corto tiempo, pero es una visita para estudio. Entonces es una visa de visitante, pero con el propósito de estudio. Y la persona se quedó aquí atrapada. No entraría dentro de lo que describe la regulación 208, pero por analogía podríamos levantar el argumento estableciendo los puntos esenciales por los cuales la persona necesita tener ese permiso de trabajo. Por eso es tan importante, y les digo, no todas las personas, ni siquiera personas con licencia, pueden determinar que pueden practicar derecho migratorio si no tienen el conocimiento y la práctica correcta. Porque en tiempos sin precedentes tienes que litigar sin precedentes. Tienes que ir más allá de lo que la norma te dice y poder utilizar el principio general del derecho para que lo puedas aplicar a tu caso en particular. ¿Ok? Eso es supremamente importante. Así que me encantaría, creo que voy a tener un espacio, voy a tratar de correr para ver si podemos contestar preguntas al final, ya que estoy haciendo hoy el programa desde mi oficina y tengo quien me ayude, podemos responder las preguntas. Aquellos que nos están sintonizando en este momento en cualquier lugar del mundo donde se hable español y que estén interesados en este tema. Obviamente que esto pega muy duro a nuestra audiencia doméstica más que a la que está por fuera, porque estamos hablando de un caso en particular de las personas que están dentro de Canadá, que son extranjeros, que son portadores o que fueron portadores de cualquiera de las residencias temporales o que en su defecto son portadores de un permiso de residencia temporal. Entonces, es importante que miremos eso. Ahora, cuando hablamos, y eso se los decía al principio, cuando hablamos de la residencia temporal, el permiso de trabajo basado en razones humanitarias, frente a lo que ustedes siempre han escuchado como razones humanitarias, tenemos que hacer una diferencia. Este permiso de trabajo está dado bajo la regulación 208 y bajo el Immigration and Refugee Protection Act, sección 24. Cuando yo hablo de razones humanitarias y de compasión para adquirir una residencia permanente, estoy hablando bajo la sección 25 del Immigration and Refugee Protection Act. Pero esta, en comparación con la que acabo de nombrar, busca la residencia permanente, y la regulación 208 o la sección 24, la regulación 208 lo que busca es un permiso de trabajo bajo las razones humanitarias. Tienen el mismo nombre, pero son dos cosas totalmente diferentes. En uno, estoy en busca de una autorización para trabajar temporalmente, y en el otro estoy en busca de la autorización de una residencia permanente. Esa es la diferencia. Ahora,
la pregunta que nos hacían es, si yo trabajo con una residencia temporal, entonces ahí viene una analogía que creo podemos utilizar para aquellas personas que están en Canadá bajo un permiso, están en un su Postgraduate Work Permit, que es por un año y se les vence. Y recuerden que el Postgraduate Work Permit solamente lo puedes usar una sola vez en la vida. Entonces, suponiendo que esta persona se le acabó el Postgraduate Work Permit, que vino y realmente no pudo terminar su experiencia porque las empresas la cerraron. Por ejemplo, hay mucha gente que estaba en mantenimiento y se quedó sin trabajo, que están en layoff, pero la experiencia laboral no la tuvieron. La pregunta del millón es, esta experiencia que la persona consiga con el permiso, con la residencia temporal como trabajador, puede tomarse con este permiso de trabajo abierto, puede tomarse como experiencia laboral en Canadá. En mi criterio, la respuesta es sí, porque la única exclusión es que no podemos utilizar aquella experiencia adquirida bajo un permiso abierto de trabajo cuando eres refugiado. Este es un caso excepcional, sobre todo ahora que estamos a la merced de lo que esta situación sin precedentes trajo a la vida real migratoria dentro de Canadá. Es importante que podamos tener eso en cuenta. No sé si podríamos mirar si está por ahí Isa, que para ver si tenemos preguntas dentro de la página de Facebook o en el chat de quebuenaradio.tv. Quiero contestarles preguntas porque esto es importante. Ahora, siguiendo con el tema, es importante que veamos que esto nos ayudaría si trabajamos con la analogía de este permiso de trabajo. Por ejemplo, el que estaba en el Postgraduate Work Permit, ¿ok? Se lo consumió y se quedó y no puede conseguir. Podríamos trabajar con esta figura dependiendo de la situación que la persona tuvo. Dependiendo de la situación por qué la persona llegó a ese punto. En principio y en determinación por la ley, vamos a leer las preguntas. Lo importante es mirar cuál es la situación en particular tuya. Ya sabemos que la ley para este permiso de trabajo establece que solamente aplicaría para los que son portadores del permiso de residencia temporal o del permiso de estudio. Solamente esos dos. Sin embargo, por analogía, de acuerdo a la definición que establece la regulación 208, podríamos aplicarlo en situaciones en donde la persona tiene o un permiso de estudio por corto tiempo bajo una visa de estudios, o la persona tuvo un permiso de trabajo, pero si tuvo un permiso de trabajo y es cerrado, pierde el estatus, hay que ponerlo como un Temporary Resident Permit Holder, o porque la persona se quedó atrapada como turista aquí y no puede devolverse a su país de origen y no tiene cómo subsistir de otra forma si no le dan un permiso de trabajo. Son cosas que hay que evaluar de acuerdo a las circunstancias propias del candidato. Voy a pedirle a Isabel si existen dentro de la página de quebuenaradio.tv en Facebook hay preguntas, o si tenemos preguntas en el Instagram. Yo creo que en Instagram hay preguntas, o si en YouTube hay preguntas al respecto. Es una arma poderosa en los momentos que estamos viviendo, porque puedes llegar a tener un permiso de trabajo que va a facilitar tu vida, que puedes utilizar a futuro. Okay. María nos está escribiendo algo, pero ella es cliente tuyo. Ya le respondí hoy para la cita con tu hijo. Es que nos está escribiendo. Okay. Más preguntas en Instagram no tenemos. ¿No hay más preguntas? Gente que te saluda, pero no tenemos preguntas. Ok. ¿Y en el chat de quebuenaradio.tv? Tampoco hay preguntas. Ni saludos tampoco. No. Qué raro. Están dormidos hoy. Ok. Es un programa interesante, un poco aburrido porque me voy desde la sección esta a la otra sección y que esto es lo que hay que hacer. En pocas palabras, aquí estamos hablando es, si estoy en Canadá atrapado y no tengo nada que hacer y no puedo hacer,
yo te puedo dar una solución con base en la regulación 208 del Immigration and Refugee Protection Act. El problema es que yo no les puedo dar una fórmula como si fuera una ecuación matemática de X más Y igual a Z y voy a tener el permiso de, porque esto no es una receta cocina, esto no es una ecuación matemática que tiene resultados exactos, porque depende de las circunstancias propias de la persona que está en esta situación. Lo que quiero es que ustedes abran los ojos y entendamos que existe la posibilidad. Sí, estoy atrapado en Canadá, sí me quedé, sí mis circunstancias cambiaron, sí mi situación pudo ser, yo puedo obtener un permiso de trabajo bajo una excepción. La regla general o la regla establecida bajo el Immigration and Refugee Protection Regulations son que la persona debe ser portador de un permiso de estudio o debe ser portador de un ministerial permit o un permiso de residencia temporal. Esa es la regla general. Sin embargo, como estamos en circunstancias sin precedentes, la ley tiene que actuar sin precedentes y tenemos que atrevernos a hacerlo. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la capacidad de elaborar el argumento jurídico bajo el raciocinio jurídico para poder llegar a este nivel. Así que los invito a que ustedes puedan pasar la bola, comparte este programa, activa tu campanita o lo que dice para que sepas cuando estamos al aire y te va a ayudar porque esta información puede ser importante para alguien que conozca. ¿Tenemos una pregunta? Tenemos preguntas en Facebook. Pedro dice, teniendo estatus de refugiado, pero mi residencia permanente ha sido aprobada, ¿cómo hago para recuperar mi pasaporte? Gracias. Estoy hablando de permiso de trabajo. Pues, ¿cómo que recuperas tu pasaporte? Hasta apenas te entreguen la residencia permanente, te dan tu pasaporte. Pero si eres refugiado, vuelvo y lo digo, no debes usar ese pasaporte. Si eres refugiado, quiere decir que eres una persona protegida por el gobierno canadiense. No tienes por qué usar ese pasaporte. Tienes que buscar un protected document, un documento de persona protegida que te ayude a salir del país. Naris dice, ¿qué pasará con las personas que tienen refugio? ¿Se atrasaron trámites por la pandemia? Claro que sí, está cerrado y está abriendo. Hay un programa piloto, salió desde ahora, si queremos atender a audiencias bajo la modalidad electrónica. En mi caso en particular, creo que mi adrenalina funciona más dentro de los rooms de la corte que estar en mi oficina haciendo un closing argument, no creo, pero bueno, Dios dirá. Estamos hablando del permiso de trabajo por razones humanitarias. Este es un mensaje para todas aquellas personas que están dentro de Canadá, que están viviendo circunstancias sin precedentes, que no tienen un permiso de trabajo, que no tienen cómo regresarse por las circunstancias propias. Por favor, hay un problema que podemos resolver si trabajamos con la ley, pero tiene que ser una persona que entienda qué es lo que quiere decir la ley, cómo lo podemos aplicar y se los estoy llevando aquí a través de esta figura que se llama permiso de trabajo o bajo razones humanitarias. No es una petición de una residencia permanente bajo régimen de compasión. Son dos cosas totalmente distintas. ¿No hay más preguntas? Ok, yo creo que quería dejarles claro que cuando estamos bajo esta excepción, los casos son tan puntuales que no podría, y vuelvo y lo repito, no podría decir que hay una fórmula como si ustedes tienen A, B y C igual a esto, no la hay, pero sí hay una solución. Si estás atrapado aquí, tengo la solución para que tú puedas subsistir y subsanar lo que están viviendo en este momento. Yo creo que por el día de hoy nos está haciendo una pregunta. Juan Pedraza dice, hola Angélica, tengo una pregunta. Yo estoy como visitor en Canadá. Ajá. ¿Es posible pedir un permiso de trabajo y luego aplicar a residencia permanente? Bueno, va muy rápido. Si estás como visitante, hay que ver por qué razón no te puedes devolver, de qué país eres, para que sea un caso en específico de lo que estamos hablando hoy, porque si no tienes cómo subsistir, eres un visitante y te quedaste atrapado, no sé de qué país eres, que no te puedas devolver, en ese momento podríamos elaborar o tratar de presentar un permiso de trabajo. Ahora, de ahí volar a una residencia permanente hay que evaluarlo.
dependiendo si tienes la capacidad. Tenemos otra pregunta. Meneses Eli dice, tengo unos amigos que están 5 años. ¿Pueden aplicar para la modalidad razones humanitarias? ¿Cómo aplican? No sé exactamente qué me quiere preguntar, pero si tienen 5 años en Canadá, no sé si están fuera de estatus, lo primero que tenemos que hacer es proveerles un estatus como Minister Permit para ver si podemos llegar a un permiso de trabajo, si eso es lo que ella me está preguntando ahora. Si las personas después de estar aquí 5 años pueden acceder a unas razones humanitarias, podría eventualmente, si la fórmula de las razones o el test, no, eso no es una forma, es el test que tenemos que resolver en unas razones humanitarias, quiere decir que la persona está sufriendo un undue hardship beyond their own control, que es un undue hardship, un daño irreparable, que la persona está sufriendo un daño irreparable si no le aprueban esta excepción y que es más allá de su propio control. Es completamente distinto y eso es la residencia permanente, no un permiso de trabajo. Así que yo creo que estamos dando por terminado ya casi nuestro programa en el día de hoy. Una última pregunta. Brick dice, ¿qué pasa cuando 2 veces ha fallado una visa de permanente en Canadá? Dios mío, tengo que revisar porque ha fallado 2 veces una residencia permanente. O está muy mal hecha o están metiendo una aplicación que no calificas. Es simplemente eso. Estamos hablando del permiso de trabajo bajo razones humanitarias y de compasión. Para casos excepcionales, medidas excepcionales. Pero es tu responsabilidad determinar si lo puedes hacer o no. Vuelvo y le repito antes de despedirme, este caso no tiene una fórmula mágica ni una receta. Depende de los propios méritos de cada caso. Así que tenemos la solución para ti si es así. Y si alguna persona que conoces comparte este programa el día de hoy para que la persona pueda escuchar esta información que puede ser de su interés. Yo soy Angélica González Blanco y estamos transmitiendo desde quebuenaradio.tv su programa Boletín Migratorio. Desde Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español y te interese venir a este país. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Bye, bye.